La situación por la que atraviesa nuestro país preocupa y aflige a quienes vivimos en él. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo violencia, desintegración familiar, estamos viendo degradación moral, drogadicción, delincuencia. Estamos viendo con preocupación la alta tasa de suicidios y lo más triste, suicidios en la juventud, en jóvenes, en violencia. El jueves pasado amanecimos con una noticia preocupante de algunos que estaban haciendo parte de los acuerdos de paz y que por diferentes razones tomaron la decisión de volver a las armas, volver al monte, y esto tiene preocupada a la sociedad acá en Colombia, y con razón. Y también corrupción, que es el pan diario. Los gobiernos han hecho esfuerzos infructuosos para encontrar soluciones a todos los problemas. Dios es claro y contundente en mostrar que la raíz de todos los problemas es el no tener en cuenta a Dios en la vida humana y la esclavitud del pecado. Esa es la raíz de esa descomposición. No tener en cuenta a Dios en la vida humana y la esclavitud del pecado. Y vamos a ver en el libro de Habacuc, capítulo 1, que en el pasado se han vivido situaciones semejantes a las que estamos viviendo nosotros ahora. Podemos ver en la generación antediluviana, lo podemos ver en las ciudades de Sodoma y Gomorra, y a través de toda la historia hemos visto épocas en que la corrupción y la maldad han crecido grandemente. Dice Habacuc capítulo 1, profecía que el profeta Habacuc recibió en una visión, y hace dos preguntas. El profeta le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches? ¿Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia. Pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. En la Nueva Versión Internacional dice en versículos 3 y 4: ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Porque eso es lo que vemos a diario en los noticieros, ¿cierto? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acusa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. En otras palabras,
no hay justicia. En el tiempo del profeta la sociedad estaba sufriendo una realidad como la que estamos viviendo nosotros. Pero qué interesante, ante la pregunta de Habacuc, la respuesta la encontramos en el capítulo 2. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Esta mañana, terminando la cena del Señor, cantábamos el himno Ojalá fuera hoy. Y es que nosotros como que nos identificamos con el profeta. Y a veces reclamamos a Dios y quisiéramos que el Señor viniera para terminar con toda esta situación catastrófica, de tanta maldad, de tanta corrupción, de tanta violencia, de tanta injusticia. Y cómo anhelamos que el Señor venga. Pero el Señor dice: esperen. Es lo que le respondió al profeta Habacuc. Dios va a actuar, Dios va a intervenir. ¿Cuándo? En el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Es en el tiempo de Él. Pero sí podemos estar seguros que su intervención está muy cerca. La venida del Señor está a las puertas. Y su venida va a representar salvación para nosotros, pero va a representar juicio a las naciones. ¿Cuál es el consejo de Dios? Que desarrollemos fe en Él. El justo por la fe vivirá. Y el mensaje va cambiando. Es el mensaje para nosotros. Romanos capítulo 1, Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El justo por la fe vivirá. Para todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Se dan cuenta que el apóstol repite el texto de Habacuc, del profeta Habacuc? Mas el justo por la fe vivirá. Versículo 18. En el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. ¿Por qué? Porque por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo
para el sol. Entonces, la creación es el testimonio de la existencia de Dios. Alguien tuvo que haber creado este universo tan maravilloso. Eso no pudo salir así de la nada, como algunos prefieren creer. Pero tristemente la mayoría de las personas, aunque conocen acerca de Dios a través de la creación, no creen en Él verdaderamente de corazón. Y dice la palabra de Dios que por necedad han cambiado la gloria de Dios por la gloria del hombre. Le han dado más crédito a lo que el hombre dice que a lo que Dios dice en su palabra. Que lo que Dios manifiesta a través de la creación, su poder, pero por causa del pecado, el hombre decide no creer a Dios. Y ahí vemos entonces el problema del rechazo de Dios y sus terribles consecuencias. El hombre decidió cambiar la gloria de Dios, versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, teniendo en cuenta eso, también Dios los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y eso es lo que vemos hoy, hermanos, en las decisiones de los jueces, de los magistrados, de las altas cortes. Vemos que la sociedad, la humanidad, prefiere creer al hombre y no creerle a Dios. Y cada vez se está acentuando más el rechazo a Dios. Uno se queda sorprendido que ya prácticamente por ley de los hombres, de los jueces y de los magistrados, ya es prohibido mencionar a Dios en las escuelas y en los colegios. Ya los profesores no pueden enseñar a los alumnos acerca de Dios. Eso es prohibido. La hermana que nos hospedó este fin de semana en Pereira es profesora y ella nos hablaba con preocupación y con tristeza de cómo a ellos los están coartando, les están prohibiendo tocar temas que tengan que ver con Dios. Pero está escrito. Esto es profecía, hermanos. Estamos viendo profecía ahora. Esta es la verdadera profecía que nosotros tenemos que creer. Esto fue escrito hace cerca de 2000 años. Y lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Fiel cumplimiento de lo que está escrito en la palabra. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 26 y 27. Del homosexualismo, del lesbianismo, de lo que hoy se conoce como el LGTBI, que ha estado tomando una fuerza impresionante a nivel mundial. Me llamaba poderosamente la atención que la semana pasada salió un informe en el periódico de La Crónica que decía que de 38 suicidios que han habido acá en el Quindío en este año, de 38 suicidios, 19
pertenecían al LGTBI. Inmediatamente pensaba, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Porque ese extravío produce enfermedades terribles, pero lo más terrible, conduce al suicidio. Y ellos hacen sus manifestaciones, ¿las han visto? Proyectan como una alegría y una felicidad. Pero hermanos, esa no es la verdad, esa no es la realidad. Es gente infeliz, es gente vacía, es gente desubicada, desorientada, y es gente que se caracteriza por una vida licenciosa. Eso es lo que produce el haber rechazado al Señor. Dios los entregó. Eso es lo que quieren, eso le vamos a dar. Pero también dice, versículos 28 y 32, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Y empieza el versículo 29 y nos da una lista de lo que es hoy en día el estado de la sociedad de nuestro país, Colombia. La descomposición moral, social. Eso es lo que estamos viendo. Mientras desarrollaba el tema, me llamó poderosamente la atención esos tres pasajes. Porque repite, miren la expresión, Dios los entregó. Y si tú tienes la Biblia ahí, tienes con qué subrayarlo. Dios los entregó a la inmundicia, a las pasiones vergonzosas y a una mente reprobada que da como resultado injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidades, soberbia, vanidad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermanos, y eso no es lo que caracteriza hoy en día nuestra querida Colombia. Pero déjenme decirles una cosa. La tendencia de nosotros es mirar hacia afuera, el entorno, y nos asombramos de ver el estado caótico en que estamos. Pero muchas veces somos inconscientes, no nos damos cuenta que tú y yo hacemos parte del problema. Y eso es lo que Dios dice en su palabra. Él habla del juicio de Dios. Capítulo 2 de Romanos, versículo 1. Y ten en cuenta que ya aquí no se habla del panorama general global, sino que ya el mensaje Dios lo dirige a cada uno de nosotros. Dios te está hablando a ti, Dios me está hablando a mí. Sabe, hombre, tú que juzgas, porque al juzgar a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. Y puede ser que el problema mío no sea el problema de la diversidad sexual, sino que el problema mío esté en mi ego, en mi soberbia, en mi necedad, que afecta mi vida y que afecta mi entorno familiar, la relación pareja, la relación con los hijos, aún la relación entre hermanos. Entonces, no podemos decir
Ese es el problema de Colombia, ese es el problema de la sociedad, ese no es mi problema, cuidado. El problema nos cobija a todos. Somos buenos para señalar, somos buenos para juzgar. ¿Cómo nos cuesta mirar hacia adentro y reconocer delante de Dios que yo no soy mejor que el que está allá? Pero sabemos, versículo 2, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Versículo 2 dice que el juicio de Dios es según verdad. Versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio de Dios es según verdad, pero también es justo. En este mundo no hay justicia, pero el juicio de Dios es justo. Tan real como es el pecado y sus consecuencias, lo es y será el juicio de Dios. Hay quienes no creen que haya un juicio, prefieren no creerlo, pero déjenme decirles, la Biblia nos habla del juicio de Dios. Y escuchaba un mensaje esta semana donde el predicador decía que el Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después ¿qué? El juicio. Somos parte del problema. Estamos expuestos a un juicio verdadero, a un justo juicio. Pero también las Escrituras nos hablan, y esa es la buena noticia, de eso trata el Evangelio, nos habla de las buenas nuevas de salvación. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel. Quiere decir que esto es verdad, es verdadero. Es palabra digna de confianza. Si Dios lo dice, póngale la firma. Si Dios dice que yo hago parte del problema porque soy pecador, si Dios dice que yo estoy expuesto a un juicio seguro, debo creerlo. Y si Dios dice que Él da la oportunidad del arrepentimiento y el perdón y la salvación, debo creerle a Dios, creerlo de corazón y apropiarme de esa verdad. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y Pablo podía decir, de los cuales yo soy el primero. Allá tenemos que llegar. Tenemos que reconocer que somos parte del problema, que somos pecadores, pero Dios en su amor ha provisto un medio de salvación. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dice Juan que Él no vino para juzgar, Él vino para salvar, y dio su vida para ello. Amigos, hay solución para el problema. Cristo
Cristo ya hizo la obra de redención, una obra perfecta, completa. Antes de entregar su Espíritu, el Señor dijo: consumado es. La obra de la redención, de la salvación, había sido concluida, completa. Y es lo que Dios le ofrece al pecador. Pero el pecador tiene que arrepentirse, pero un arrepentimiento de corazón sincero. No tiene que ver con el sentir remordimiento por lo que hemos hecho. Tiene que ver con el reconocer que somos pecadores, que soy pecador, que en mí no hay nada bueno. No hay sino herida, hinchazón y podrida llaga, como dice en Isaías. Pero Dios me da la oportunidad de arrepentirme. Dios te está dando la oportunidad de que te arrepientas. Arrepentíos, pero dice la segunda palabra, y convertíos. Van juntas. No es suficiente con decir que bueno, me arrepiento, le confieso mis pecados a Dios y obtengo la salvación y ya todo quedó hecho. No. Arrepentíos y convertíos. Un verdadero arrepentimiento implica una verdadera conversión, un cambio de vida. Yo ya no puedo seguir pensando como pensaba antes. Yo ya no puedo seguir sintiendo como sentía antes. Yo ya no puedo seguir conduciéndome como me conducía antes. Debe haber una conversión genuina a Cristo, permitiendo que Él cambie mi vida, me transforme, cambie el corazón de piedra por un corazón de carne. Así que arrepentíos y convertíos. Hay una escritura muy conocida, Juan 5:24, que dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Eso es conversión. Esa es la obra de Dios. Pero es necesario que nosotros permitamos que Dios lo haga. Y una última palabra ya para terminar. Es el llamado. Hechos capítulo 2, versículo 40. En el primer mensaje, en el primer discurso de Pedro del Evangelio que él presentó, dice en el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. No es suficiente con lamentarnos, con quejarnos. Esta situación, esta condición debe llevarnos a nosotros a buscar la salida. Sed salvos de esta perversa generación. Esta perversa generación está expuesta al próximo juicio de Dios. Y tú haces parte de esa generación, de esa sociedad. Dios te hace un llamado solemne. Dios te dice: sed salvos de esta generación. Tú puedes ser salvo de lo que le viene a esta humanidad dentro de no mucho tiempo, el juicio de Dios. Y eso fue lo que Pedro predicó hace cerca de 2000 años. Y si Pedro exhortó a esa gente allá, ¿cuánto más hoy en día, cuando ya la venida del Señor,
está a las puertas. El juicio de Dios está por cumplirse. ¿Eres consciente del problema? ¿Eres consciente de tu problema? A veces como que estamos tan saturados de ver tanta maldad, tanta corrupción, tanta violencia, tanta cosa, que ya somos insensibles. Ya no sentimos nada. Y si no lo sentimos hacia afuera, mucho menos lo vamos a sentir hacia adentro. Dios te ama y quiere salvarte. Pero déjame decirte, la decisión es tuya. Nadie más puede decidir por ti. Dios te bendiga. Que el Espíritu Santo sea hablando a tu corazón, redarguyendo tu corazón de pecado, de justicia y de juicio. Y hoy puedas, en un verdadero arrepentimiento, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador.